Mañana está con nosotros Carlos Lavanda, él es socio de AI and Data en Deloitte Spanish Latin America, para hablar justamente de la inteligencia artificial, lo que implica y la dimensión que hay en la manufactura. Carlos, buenos días, gracias por tomar esta comunicación. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias ahí por el espacio y por la oportunidad de participar en esta sesión y, por supuesto, dar la bienvenida también a la audiencia del programa. Gracias, Carlos. Bueno, primero saber, porque la inteligencia artificial generativa pues empezó o digamos el gran catalizador fue el ChatGPT que se abre al público amplio a finales de noviembre de 2022, pero en el mundo de la manufactura la inteligencia artificial no necesariamente es algo nuevo, ¿no? Es decir, hay y ha habido otras técnicas. Querría preguntarte por ello, en términos de dónde viene la relación de la manufactura con la inteligencia artificial, dado que pues la manufactura suele tener datos estructurados, procesos de automatización, etcétera. ¿De dónde viene antes del famoso Gen AI, pues que este catalizador que se vuelve a finales del 2022? Mira, es un muy buen punto porque algo que siempre comentamos es cuánto tiempo lleva la inteligencia artificial con nosotros. Y la realidad es que la inteligencia artificial lleva muchísimo tiempo entre nosotros, pero yo creo que todos coincidimos que en los últimos años claramente ha habido un impacto y una aceleración y un interés cada vez mayor por la inteligencia artificial y particularmente la inteligencia artificial generativa. ¿Qué ha cambiado quizá en los últimos años? Y aquí me iría un poco más a la parte, a un concepto un poquito más general. ¿Qué ha cambiado, por ejemplo, a nivel tecnológico en los últimos años? Fijémonos que cada vez hemos tenido más capacidad de cómputo, cada vez tenemos más capacidad de cómputo, más capacidad de procesamiento. Cada vez tenemos más capacidad de almacenamiento para guardar información y cada vez estamos generando más y más y más información y particularmente esto en el mundo de la manufactura es algo que tiene un impacto muy relevante porque hay múltiples sensores, múltiples datos que cada vez estamos pudiendo procesar con mayor oportunidad. Cuando analizamos todo este contexto, más capacidad de cómputo, más capacidad de almacenamiento y cada vez más datos, y particularmente en el mundo de la inteligencia artificial, esto para lo que se está utilizando es para generar algoritmos cada vez más complejos, cada vez más robustos y toda esta robustez y toda esta complejidad pues se está utilizando también para poder democratizar el uso de la inteligencia artificial. Fijémonos que antes muy poquitas personas podían tener acceso a esta tecnología porque requería un umbral de entrada, una capacitación y una formación muy relevante y a día de hoy, pues mucha gente, como tú muy bien dices, está utilizando este tipo de herramientas de inteligencia artificial generativa y esto claramente tiene un potencial transformador muy grande porque además esta inteligencia artificial generativa nos está sirviendo para aportar valor en tareas que requieren una alta carga cognitiva, tareas complejas, tareas que antes únicamente podía hacer un humano. Entonces, claro, estamos un poco en una coctelera perfecta. ¿Por qué? Porque tenemos una tecnología que cada vez más gente la puede utilizar. Estamos hablando de una tecnología también que tiene un potencial transformador muy grande y independientemente de que hablemos de manufactura o de otras industrias, claramente si somos capaces de utilizar la inteligencia artificial de buena manera y aplicada al negocio de la manera correcta, vamos a poder generar una ventaja competitiva. Y esto mismo que sucede en las industrias, pues también sucede en las profesiones, claro que sí. O sea, hay muchas profesiones que se están viendo beneficiadas del uso de la inteligencia artificial y que claramente pues estamos viendo una evolución muy grande nuevamente tanto en las diferentes industrias como también en las diferentes profesiones, entendiendo que esto pues es algo que ya venía muchos años atrás con nosotros, pero que se ha venido robusteciendo, que se ha venido consolidando y que a día de hoy permite obtener ventajas competitivas muy relevantes. Y hablando específicamente de manufactura, como tú muy bien decías, pues realmente tú lo puedes aplicar prácticamente punta a punta en toda la cadena de valor, desde que estás, por ejemplo, investigando un nuevo producto, desde que estás determinando, por ejemplo, cuál es el precio con el cual te tendrías que vender un producto, con el cual, por ejemplo, tú estás determinando cómo producir de forma óptima un determinado producto. Entonces, realmente, pues sí que vemos que hay un potencial transformador muy, muy grande y, lógicamente,
todas las compañías de manufactura, considerando la gran volumetría de datos que pueden llegar a generar, pues se pueden ver beneficiados un poco de la inteligencia artificial y los beneficios que nos trae. Claro. Ahora, publicaron en la firma en Deloitte un documento que se llama Smart Manufacturing and Operations Survey, Navigating Challenges to Implementation 2025. ¿Cuáles son los hallazgos o elementos que asoman en este documento? Que hablando de manufactura e inteligencia artificial, pues algo nos dice en términos de adopción, intenciones, etcétera. Sí, efectivamente. Este es un estudio bien interesante. Es un estudio que realizamos con cerca de 600 ejecutivos de compañías con headquarter en Estados Unidos, compañías de manufactura, por supuesto, y nos enfocamos en algo que es el core de las compañías de manufactura, que es cómo están produciendo, cómo están elaborando todo el proceso de manufactura inteligente. Y claramente hay varios hallazgos que yo creo que son sumamente relevantes cuando nos ponemos a analizar esta encuesta. Por ejemplo, algo sumamente relevante es cómo vas a ser capaz de competir en una industria tan sofisticada como esta y cuáles van a ser tus ventajas competitivas. Y el 92% de los ejecutivos básicamente lo que dicen es que la ventaja competitiva más relevante en los próximos 3 años va a ser la manufactura inteligente. Cuando nos ponemos a analizar, por ejemplo, cuáles van a ser o cuáles están siendo los beneficios de la manufactura inteligente en este tipo de compañías, o de acuerdo a los encuestados del estudio, pues una gran parte está mencionando mejoras en los resultados de la producción, en torno a un 10, un 20% de mejora en los resultados de producción. También, por otro lado, se están reportando mejoras en la productividad del propio empleado, algo que yo creo que es sumamente relevante. Y fíjate que aquí tocamos un punto que es bien importante, el talento, el empleado, el colaborador, donde en la medida en la que seamos capaces de poner a su disposición la tecnología correcta, capacitarlo para que pueda entender cuál es el beneficio que puede sacar de esta tecnología, podemos lograr que el colaborador sea mucho más productivo y que también seamos capaces de reducir o de mitigar uno de los riesgos que tienen este tipo de compañías, que es precisamente el acceso al talento, que sabemos que lógicamente es algo escaso. Creo que son estadísticas interesantes, y yo creo que también otras de las estadísticas que vemos dentro del estudio, que yo creo que también son bien relevantes, hablan precisamente de la adopción en el proceso de manufactura inteligente. Y, por ejemplo, si estamos hablando ya de qué porcentaje de compañías están utilizando la inteligencia artificial dentro de las instalaciones en procesos de manufactura inteligente, estamos hablando de algo así como el 29%. 24% en el caso de Generative AI, y sí vemos también un porcentaje relativamente similar de compañías que están empezando a hacer pilotos de inteligencia artificial o de machine learning o de inteligencia artificial generativa, particularmente dentro de la industria. ¿Y por qué creo que es relevante hablar de Smart Manufacturing? Bueno, pues porque al final, y un poco también para la audiencia, para que conozca qué es esto de la manufactura inteligente, básicamente es cómo podemos aplicar tecnología avanzada en el proceso de producción. Y esto involucra pues desde temas de inteligencia artificial, temas también de sensores, que en el caso de Smart Manufacturing se conoce como Internet Industrial de las Cosas, y obviamente os podéis imaginar la cantidad de información que se genera con múltiples sensores que están tomando múltiples mediciones dentro de una instalación, con lo cual creo que es bien relevante, y este normalmente suele ser un proceso fundamental en las compañías de manufactura. Entonces, en la medida en la que eres capaz de resolver ciertos problemas de negocio y aportar valor al negocio con la inteligencia artificial en un proceso core, seguramente pues vas a obtener una ventaja competitiva relevante. Sin duda esto es muy importante, Carlos. Debo hacer un corte, pero te pido la bondad de tu tiempo para hablar pues también de cómo está evolucionando, ¿no? Porque bueno, ya decíamos, el Machine Learning no es nuevo, la inteligencia artificial llega algún tiempo, luego viene el Gen AI, luego estamos en el Agenting AI o de los agentes, que también puede tener alguna relevancia vinculada a los procesos administrativos y muchos procesos al interior de una empresa, obviamente en la manufactura, y luego está el Embodied AI, que en la manufactura particularmente, que es muy relevante,
Pero regresando, lo platicamos un poco, Carlos. Vamos al corte. Esta mañana está con nosotros Carlos Lavanda, él es socio de AI and Data en Deloitte Spanish Latin America. Los especialistas de Deloitte comparten sus conocimientos, visión y perspectivas sobre los cambios estructurales y las tendencias más importantes de los consumidores, la tecnología y la fuerza laboral que afectan a la industria de manufactura. Deloitte, compartiendo puntos de vista. Son las 6 de la mañana con 44 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Carlos Lavanda, él es socio de AI and Data en Deloitte Spanish Latin America. Y Carlos, antes de ir al corte, te planteaba, bueno, en los últimos años venimos del Gen AI, la inteligencia artificial generativa, al Agenting AI o la inteligencia artificial con agentes, es decir, pues estos entes cognitivos que pueden ejecutar tareas en los confines digitales, representando o no representando, pero el agenting puede tener un doble función en términos de tener agencia, digamos, para tomar decisiones y ejecutar tareas. Y luego se vislumbra en el horizonte el embodied AI, que se refiere pues a la inteligencia artificial con cuerpo, llamémoslo así, que en el tema de la manufactura pues es muy relevante, sobre todo porque pues nos lleva a procesos de hiperautomatización, es decir, ya hay muchos robots en las plantas de manufactura acá en México, en Corea del Sur, en el propio Estados Unidos normalmente, en Europa, pero pues el embodied AI o digamos robots cada vez más sofisticados, no necesariamente humanoides, pero sí llevan a un proceso importante de cambio en la manufactura. ¿Cómo estás viendo esa tendencia? Es decir, esta sofisticación combinando distintos elementos del Gen AI, de la inteligencia artificial, perdón, con inteligencia artificial generativa para recibir instrucciones, pero también pues ya hay, digamos, otros elementos. ¿Lo estás viendo ya como una realidad este asunto de la hiperautomatización de la manufactura? Punto, claramente coincidirás conmigo de que todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial es una de las tecnologías que más rápido ha evolucionado en poco tiempo. O sea, hablábamos de que llevaba mucho tiempo entre nosotros, pero creo que en los últimos años hemos visto una aceleración muy grande y temas que claramente eran impensables quizá hace 5 o 10 años, a día de hoy son factibles. Incluso visiones futuristas que se veían hace años de decir a dónde podía llegar la inteligencia artificial, pues yo creo que en muchos de los casos se está cumpliendo e incluso excediendo esas expectativas que había inicialmente. Y como tú muy bien dices, hay diferentes técnicas o tecnologías que nos sirven para obtener valor de la inteligencia artificial. Y hablabas de los agentes de inteligencia artificial, hablabas también pues, de todos estos robots que gracias a la inteligencia artificial y conectados con mucha información, pues nos pueden ayudar a hiperautomatizar. Yo creo que no es nada más que el comienzo y claramente hay una apuesta clara, decidida de las compañías por adoptar todo este tipo de tecnologías. Yo lo que creo que es más relevante en todo este punto es que muchas veces nos enfocamos en la capa de arriba, pero hay ciertas bases fundacionales que tenemos que también tener como organizaciones para que esto pueda llegar a ser una realidad. ¿A qué voy? Seguramente vamos a necesitar tener datos para poder tomar decisiones con base a la inteligencia artificial y para eso seguramente pues vamos a tener que poner ciertos sensores dentro de nuestras plantas para que finalmente podamos capturar esa información, podamos aprender de los patrones pasados y con base en eso podamos llegar a tomar decisiones en el futuro. Seguramente vamos a tener también que invertir en nuestra gente que va a tener que ayudarnos a construir ciertas soluciones o si estamos contando con terceros, también adoptar este tipo de soluciones dentro de la organización y esa inversión es importante y también vamos a tener que tener en cuenta a todos esos operadores que a día de hoy tenemos en una planta o lo que sea, que van a tener que empezar a trabajar con este tipo de herramientas, que van a tener que estar interactuando con este tipo de robots, como tú muy bien indicas, y al final eso también es un desafío súper relevante y normalmente esto es un tema de personas y por supuesto también de tecnología, o sea, es algo sumamente relevante, pero creo que es relevante tener una hoja de ruta clara de cuál es el beneficio de negocio que yo quiero lograr, a partir de ahí entender cuáles son esos casos de uso específicos que me van a ayudar a obtener ese beneficio de negocio y hacer una vista hacia atrás de decir, oye, ¿cuáles son
todos estos pasos fundacionales que necesito. Y obviamente, pues casos de uso, aplicaciones prácticas y tecnología que viene evolucionando a un ritmo súper acelerado, pues eso lo vamos a tener a nuestra disposición, pero tenemos que tener clara esa hoja de ruta, tenemos que también demostrar que claramente muchas de las compañías así lo están haciendo, el beneficio que está dando de negocio, y a partir de ahí, pues yo creo que seguramente si tuviésemos esta misma conversación en un par de años, seguramente vamos a estar hablando incluso de nuevas tecnologías, porque como decimos, pues el ritmo de avance está siendo sumamente acelerado dentro de la industria de manufactura y, por supuesto, también dentro de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Claro, incluso te diría en un par de meses, porque esto avanza muy rápido, prácticamente nada más la semana pasada y antepasada, pues hubo una gran cantidad de anuncios vinculado a esto y sobre todo, bueno, pues en lo que estamos viendo de este asunto que vemos de los robots, porque hay empresas chinas, una que se llama Unitree, obviamente estamos viendo una que se llama Figure AI, que están absorbiendo amplios niveles de capital vinculados pues a soluciones de robot, que a veces lo más visible o lo más pues mediático son estos robots humanoides que sin duda son importantes, pero hay muchos otros procesos de hiperautomatización y tú y yo lo sabemos bien. Por ejemplo, el tema de los gemelos digitales ya tiene muchos años, ¿no? Si lo combinas, digamos, con estas nuevas tecnologías de Gen AI, como decías, la discusión de datos que siempre ha sido fundamental, particularmente en la manufactura, dónde están, qué sesgo tienen, si no tienen sesgo, en qué bases de datos, cómo accedes a ellos, qué les preguntas a los datos, que también se vuelve un aspecto fundamental. Y un poco ya contestabas lo que te quería preguntar, Carlos, por último, y es, ¿cuál es ese, no te diría primer paso, porque yo creo que cualquiera que está en la manufactura ya ha dado algunos pasos, pero cuál es esa primera estrategia? Y lo decías, un caso de uso que genere rentabilidad, porque eso te va a permitir empezar a avanzar en esa composición sin tener el vértigo, digamos, de pues la velocidad que lleva esto y que de repente pues uno puede ir con tal velocidad, perder un poco el foco. Pero ¿cuál dirías tú que es la esencia, digamos, del cómo transitar en este momento en donde pues a veces parece que no alcanza el tiempo para poder primero entender qué se está desdoblando en términos de productos, etcétera, y luego cómo se puede lograr implantar dentro de las empresas? Mira, yo parte de lo que te diría es que hay que pasar del deseo a la acción. Y claramente todo el mundo escucha pues muchos casos de uso, escucha mucha terminología interesante, muchos ejemplos de compañías que han sido exitosas y normalmente nos quedamos con la parte bonita, con el resultado, pero no nos damos cuenta de todo el esfuerzo que hay detrás y normalmente al final, como todo en la vida, pues un buen resultado requiere un proceso estructurado, detallado y bien organizado. Y yo creo que al final lo que hace la diferencia entre las compañías que normalmente dicen que les va bien con la inteligencia artificial y las que quizá dicen, oye, le estoy invirtiendo y no me está dando los resultados, es que como todo en la vida requiere una estrategia y requiere un camino, que en el caso de la data y de la analítica y de la inteligencia artificial, pues lo podríamos denominar el camino para convertirse en una organización guiada por datos. Y eso al final requiere pues que tengas una estrategia clara de cómo la tecnología te va a ayudar a los resultados de negocio y no al revés. O sea, si tú estás orientado en maximizar la capacidad productiva, si tú estás orientado en temas de eficiencia, si tú estás orientado a temas de ingresos, que la data y la analítica te ayude a ese objetivo principal que tienes, que tengas una estrategia muy clara en temas de gente, tanto desde el punto de vista del liderazgo como de gestión del cambio, como también los propios equipos que te van a ayudar a poder llevar a la realidad estos casos de uso, y el talento en temas de datos y en temas de inteligencia artificial es escaso y prácticamente esto aplica a cada una de las latitudes en las cuales he tenido oportunidad de trabajar. Por otro lado, dices, a nivel de procesos vas a tener que cambiar procesos. Si no cambias procesos dentro de la organización es difícil que suceda el cambio. Esto no es simplemente aplico tecnología y sigo operando exactamente igual que lo venía haciendo. Esto implica también temas de datos que normalmente
tenemos que empezar a trabajar en que los datos tengan la calidad, tengan la consistencia, tengan el cuidado y la sensibilidad dentro de las organizaciones que buscamos. Y finalmente, pues también toda la capa tecnológica, como no. En la medida en la que tú eres capaz de tener esta hoja de ruta clara, comprometida dentro de la organización y esa visión de largo plazo, seguramente también lo puedes combinar con entregas de casos de uso que demuestren a la organización que esto es un ejercicio que realmente aporta valor tangible, y tú vas entregando resultados con casos de uso particulares y concretos, la organización ve que efectivamente ahí hay valor, pero también tienes la hoja de ruta transformacional que te va a servir para que en 3, 5 años o lo que sea, pues realmente hayas subido el nivel de madurez dentro del universo de la data y la analítica y estés en mejor disposición para abordar casos de uso más sofisticados, pues esto que hablábamos, por ejemplo, del tema de robots, etcétera, y que realmente esos esfuerzos no queden en un esfuerzo aislado, sino integrados en una estrategia y que además tienes las capacidades para escalarlos y desplegarlo en otras latitudes, desplegarlo en otras fábricas, en otras plantas o lo que sea. Carlos, muy agradecido, te agradezco mucho la entrevista esta mañana, muchas gracias. Muchísimas gracias por el tiempo y el espacio. Ahí escuchamos a Carlos Lavanda, socio de AI and Data en Deloitte Spanish Latin America.